Hola jóvenes, bienvenidos a la segunda clase de esta semana. Vamos a continuar con las hormonas femeninas. Nos quedamos hablando de la cuarta etapa del ovocito, que es el ovocito maduro, que se va a convertir en óvulo y en cigoto porque ya fue fecundado. Pero no sé si ustedes recuerden que cuando hablamos de la espermatogénesis, cuando hablábamos de las etapas en cómo una espermatogonia se iba convirtiendo en un espermatocito primario, secundario, y después en el espermatozoide, como si tienen ciertas similitudes, ¿no? Tienen grandes diferencias, pero también muchas similitudes que quisiera yo que tuvieran muy claras en sus conocimientos. Y es por eso que les traigo este esquema. Vean, por favor, en este esquema que les voy a pedir, por favor, que realicen en sus cuadernos junto con sus apuntes, porque va a ser calificado y evaluado. Aquí tenemos, nos está mostrando las primeras células, ¿no? Las células más sencillas, la espermatogonia y la ovogonia. Vamos a centrarnos en los ovocitos, que son los que nos vamos a dedicar en este tema de hoy para no confundirlos más, pero vean cómo, por ejemplo, aquí lo que nos está diciendo es que tiene dos pares de cromosomas. Aquí también tiene dos pares de cromosomas porque esta célula se multiplicó por mitosis. O sea, que duplicó su material genético y cada uno se llevó una cantidad similar de material genético, por lo tanto, cada una de estas células también tiene 46 cromosomas. Bien, y después sí, ya viene la meiosis, en donde ahora sí se empiezan a dividir y se empiezan a disminuir la cantidad de cromosomas para obtener una célula germinal con la mitad de cromosomas, con 23 cromosomas. Y aquí estamos viendo, solamente que aquí podría haber un poco de confusión porque no les expliqué que esto es una espermátide o una oótida. ¿A qué se refiere? O sea, a que se va a convertir este se va a convertir directamente en espermatozoide, pero antes de que adquiera las características físicas que, eh, que tiene un espermatozoide, se llama espermátida. Ya cuando las adquiere, ya se llama espermatozoide. Igual la ótida, antes de que adquiera todas las características de un óvulo, pues se llama ótida. Pero no tienen por qué aprenderse esto, simplemente es para que entiendan el esquema. Entonces, continuemos con la siguiente estructura, que es el folículo. El folículo también va a ser parte fundamental de entender cómo son los procesos que suceden en la mujer durante la ovulación y por qué y cómo sucede también, por ejemplo, el ciclo menstrual, circunstancias que ustedes, chicas, viven constantemente y ahorita las van a entender mejor después de la explicación que voy a darles, o eso al menos espero que se entienda mejor. Bien, las estructuras celulares que rodean al ovocito son los folículos. Recuerden que los ovocitos son los que ya tienen las mujeres cuando nacen. Entonces, ya están dentro del óvulo, del ovario, perdón, y en el ovario están protegidas por esta estructura que se llama folículo. Es una capita de células que lo van a proteger al ovocito y a la zona pelúcida del propio ovocito. También va a tener distintas etapas de desarrollo y miren, aquí nos están señalando un ovario con distintas etapas del folículo. Vean, aquí iniciaría y aquí se continuaría hasta este organito, hasta este folículo que ya se llama cuerpo albicans. Y las vamos a explicar una a una cada una de estas etapas porque son muy interesantes, además de que son muy importantes entender. También tiene múltiples funciones hormonales, o sea, van a emanar hormonas, van a secretar hormonas, incluso después de haber liberado el ovocito primario, que en ese momento ya se convirtió en ovocito secundario. Entonces, aún así va a tener una función importantísima liberando estas hormonas. Ahí es donde van a estar los receptores de la folículo estimulante. Ustedes ya conocen esta hormona, hemos hablado muchas veces de ella, y esta hormona en el caso de las mujeres es la estructura a la cual van a ser el órgano blanco o la estructura blanco. Estas células tienen receptores para esta hormona y cada vez que la libera la hipófisis, pues y vaya por el torrente sanguíneo, estas células logran captar esa información química, entienden lo que le quiere decir y empieza a realizar los distintos procesos. También, además de liberar hormonas,
y ser receptoras de una hormona, van a producir y van a liberar en algún momento un líquido llamado líquido folicular, que también el folículo se encarga de crear este líquido. Y también, algo muy importante es que por fuera del folículo se forman una capa de células llamadas células de la teca. Estas células también van a tener una función importantísima y antes de que explique la función quisiera mostrarles cómo se vería. Un pequeño dibujo caricaturesco, pero creo que ayuda muchísimo a la explicación. Vean, esto que estamos viendo aquí como huevitos estrellados, estas son las células de la teca. Como ven, no forman parte del folículo que rodea al ovocito, sino están alrededor de ella. Y es que tienen que hacer muchas funciones que a continuación voy a explicar. Como ven, tienen un factor angiogénico. ¿Qué quiere decir? Si ustedes han escuchado a una persona que padece varices y que se va a atender estas varices, van con el angiólogo, porque las varices son venitas que se han colapsado sus valvulitas y se empiezan a llenar de sangre. Entonces van con una persona especialista en venas, que son los angiólogos. Bueno, ya entienden ahora la palabra, o sea, angiogénico quiere decir creador de vasos sanguíneos o estimulante para crear vasos sanguíneos, como las venas, las arterias, los capilares. Y como están viendo ahí en la imagen, pues están un montón de vasos sanguíneos alrededor de estas tecas internas y externas. De hecho, los que tienen factores angiogénicos son las tecas internas. Y también producen una hormona androgénica, que es una hormona precursora a la testosterona. Esto obviamente podría causar eso un poquito de dificultad de entender porque es como la testosterona, si la testosterona es una hormona masculina. Bueno, no se preocupen, lo voy a explicar claramente por qué no la mujer se empieza a masculinizar después de que la teca interna empieza a generar esta hormona androgénica. Y aquí es donde van a estar los receptores en la mujer de la hormona luteinizante. Esta hormona que también secreta la hipófisis, que también viaja por torrente sanguíneo, gracias a que los factores angiogénicos crearon venas que hacen que lleguen las hormonas ahí, pues ahí van a estar estas células que reciben esta hormona y van a actuar en consecuencia. Recuerden que la hormona es un mensaje químico y estas células de la teca entienden este mensaje químico y hacen la acción que necesiten hacer, que están destinadas a hacer. Y van a proteger al folículo porque producen colágeno y elastina. Este colágeno y elastina pues rodea al óvulo para que los movimientos, los roces, los golpes pues protejan a esta célula germinal de la mujer, que es el ovocito primario. Recuerden que solamente el ovocito primario está en el folículo. Bien, llegamos a la siguiente etapa, a la primera etapa, perdón, vamos a explicar las fases de desarrollo del folículo. La primera etapa se llama folículo primordial. Que aquí vamos a ver en esta imagen, es una capa de células planas. Y ustedes conocen las células planas cuando hablamos del epitelio. Estamos viendo que estas células planas rodean a este ovocito. Vamos a dibujarlas, perdón por los dibujitos que me quedan medio mal, pero la intención es demostrar que son planas y que están rodeando al ovocito. Eso que ven en el centro, esto de aquí es el ovocito y lo de alrededor son las células planas. ¿Sale? Y vamos a encontrar los folículos primordiales en la periferia del óvulo, perdón, del ovario, o sea, en las partes externas. Se llevan un montón, vamos a encontrar miles de folículos primordiales esperando a iniciar su siguiente etapa. Conforme van pasando los días, los ciclos menstruales, a algunos les tocan antes, a algunos les toca después, pero lo iremos viendo más adelante. Bien. Cuando este folículo primordial pasa a la siguiente fase, se llama folículo primario, que ya las células planas ahora ellos se convierten en células cúbicas y puede ser una sola capa de células cúbicas rodeando al ovocito primario, o pueden ser varias capas, o sea, se vuelve estratificado, como ustedes ya bien conocen. En este momento, el ovocito empieza a generar la zona pelúcida,
que no sé si ya se los había dicho, pero la zona pelúcida está hecha de glucoproteínas, que ya conocemos bien porque ya hablamos cuando hablamos de nutrientes. Entonces, este ovocito genera ya de mejor forma, se define mejor la zona pelúcida y gracias a que el folículo, pues ahí está conteniendo con sus células cúbicas todas estas glucoproteínas que está creando el ovocito primario. Y después se convierte en folículo secundario, en donde estas células foliculares empiezan a crear un líquido llamado líquido folicular, obviamente, generando un espacio entre las células y el ovocito, y ese espacio le llamamos antro folicular. Ahora llegamos a la cuarta fase, que es el folículo terciario, o que también vamos a encontrar con el nombre de folículo de Graf. Va a tener más estructuras diferenciadas. Como pueden ver, el ovocito va a ver claramente junto con su zona pelúcida. Aquí no se alcanza a apreciar bien la zona pelúcida porque no la dibujaron, pero yo voy a tratar a ver si me queda bien. Imagínense que está bien. Ahí está. Esa es la zona pelúcida, esa zona de amarillo. Y alrededor de esta zona pelúcida se encuentran un montón de células acumuladas. Estas células acumuladas le llaman el cúmulo óforo, ¿de acuerdo? Y que van a encargarse de que el ovocito no ande flotando en este líquido folicular, en este antro, que se mantenga siempre pegado a la periferia. Y ahí lo mantienen sujetando, ¿sale? El cúmulo óforo. Y no sé si lo entendieron, este es el cúmulo óforo, el de aquí. Y después, en la parte externa del folículo, esta parte de azul, vamos a encontrar a las tecas, tanto interna como externa. Estas tecas, que ya mencionamos sus funciones, que es angiogénica, que va a producir andrógenos, que ahí tiene los receptores de la hormona luteinizante, pues van a tener, van a empezar a diferenciarse ahí, van a empezar a acumularse en ese momento, ¿sale? Y ahorita es muy importante que pongan atención en el siguiente video para que entiendan cómo fue ese desarrollo y qué pasó durante esos desarrollos, por qué fue cambiando, cómo fue madurando. Ah, y me faltaba el líquido folicular, esta parte azul que está en medio entre las células foliculares y el cúmulo óforo, todo esto ya se ve una gran cantidad de espacio, que es el antro folicular, que está lleno de líquido folicular. Veamos ahora sí, déjenme le quito este trazo. Veamos por favor al ovario en su parte interna. Ahí vemos a un montón de ovocitos primarios rodeado de eso amarillo que es el folículo, la primera etapa del folículo, el folículo primordial. Y llega un momento en que varios de esos folículos primordiales empiezan a crecer y a segregar estrógenos al mismo tiempo. Son varios, no es uno solo. Entonces, al momento de crecer, va a ser más o menos desde el día 1 hasta el día 7, van a crecer todos en conjunto y todos se van a detener en el día 7, excepto uno. Ese uno que va a crecer, que están viendo ahí, va a generar una gran cantidad de estrógenos que va a liberar, y como sabemos que los estrógenos es una hormona, va a viajar por torrente sanguíneo estos estrógenos y van a llegar a una estructura, su órgano blanco, que ustedes ya conocen muy bien, que es la hipófisis, propiamente a la adenohipófisis. La adenohipófisis recibe esta señal y entiende esta situación y emana la hormona luteinizante que hace que ese folículo empiece a crecer y se empiece a romper. Como ven, ya está a punto de salir el ovocito. Ahí se ve el ovocito queriendo salir. Empieza a generar hormonas que hacen que las trompas de falopio o las tubas uterinas rodeen a esta zona que está a punto de romperse. Y la gran cantidad de hormona luteinizante hace que se fracture y se libere este líquido que va a hacer que entre a la trompa de falopio. Y se está deteniendo un poquito este video, perdón por la situación. Entra el óvulo a la trompa de falopio y los cilios que se encuentran dentro de la trompa de falopio empiezan a empujar a este óvulo
hacerlo moverse por a través de la trompa, la tuba uterina hasta llegar al útero. Bien. Espero que haya quedado claro. Perdón por la circunstancia del video que se detuvo. Pero sigamos. Bien, vamos a hablar del eje. Todavía no hemos acabado con las fases del folículo porque dijimos que tenía más actividades, pero vamos a explicar esto que acabamos de ver en el video. Ok, en un principio el hipotálamo empieza a generar las hormonas liberadoras de las gonadotropinas que va a actuar en la hipófisis y la hipófisis va a generar la hormona luteinizante, una de ellas. Recuerden que también va a generar la hormona folículo estimulante, pero vamos a enfocarnos primero en la luteinizante. La hormona luteinizante, que actúa en la hipófisis, que se segrega en el torrente sanguíneo, llegan a las células de la teca que entienden y dicen, empiezan a crear los andrógenos, que son la hormona precursora a la testosterona. Pero no solamente también es precursor la testosterona, ahorita van a ver por qué. La otra hormona que van a liberar es la FSH, de la hipófisis. Esta hormona FSH viaja por torrente sanguíneo y como bien sabemos van a actuar sobre el folículo y haciendo que genere estrógenos. Solamente que el folículo no puede generar estrógenos nada más porque llega la hormona folículo estimulante. Necesita de los andrógenos que creó las células de la teca para generar estos estrógenos. Entonces, gracias a que la hormona luteinizante produjo los andrógenos con las células de la teca, va a llegar el folículo con la folículo estimulante y los andrógenos creados previamente y van a generar los estrógenos. ¿De acuerdo? Por eso es que la mujer no se masculiniza, porque esos andrógenos nunca terminan siendo testosterona. Se convierten en estrógenos. ¿De acuerdo? Nada más utiliza la hormona como la base química. Ahora, cuando se aumenta la cantidad de estrógenos, y lo vimos en el video, la hipófisis dice, hay un montón de estrógenos, entonces creo más hormona luteinizante y empieza a segregar más hormona luteinizante. Eso va a hacer, obviamente, que las células de la teca produzcan más andrógenos y por lo tanto produzca más folículo estimulante y entre las dos generen más estrógenos. Y así va a aumentar y aumentar y aumentar. Por eso son periodos hormonales en la mujer, porque empieza a llegar a un pico suficiente que la gran cantidad de hormona luteinizante que hay provoca que perdón, ahí como lo dije, los estrógenos provocan que se libere la folículo estimulante y se creen más estrógenos. Cuando llegamos al pico de la hormona luteinizante, se detiene gracias a que sucede la ovulación. Ese es el factor desencadenante que detiene este proceso de retroalimentación positiva, ¿no? Se está generando más y más y más hormona luteinizante hasta que, ¡pum!, sucede la ovulación y entonces se detiene este proceso. Bien. Ya entendiendo el eje, vamos otra vez a hablar de las fases del folículo. Vamos a la siguiente fase del folículo. Ya sabemos que el folículo se quedó sin el ovocito. El folículo ya se rompió, liberó ese folículo en la trompa de falopio, en la tuba uterina, lo capturaron las fimbrias, que es la parte más externa de la tuba uterina, y ahí va circulando el ovocito, pero el cuerpo lúteo sigue teniendo una función. Como lo dije, ya no contiene al ovocito. Fue el resultado de la gran cantidad de hormona luteinizante y tiene una apariencia amarilla como lo están viendo en esta parte de aquí y en esta parte de aquí. Los dos son cuerpos lúteos, nada más que uno es un cuerpo lúteo inicial y este es un cuerpo lúteo más maduro. Pero, y aquí viene la clave de todo, etimológicamente, lúteos significa, la raíz latina significa amarillento. Entonces, si nos ponemos a imaginarnos, luteinizante es creador de algo amarillo. Entonces, la hormona luteinizante produce algo amarillo. ¿Y qué es lo amarillo que produce? Al cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo, después de haber liberado al ovocito, va a producir más hormonas, principalmente progesterona.
y es que es importantísima la progesterona, que ahorita voy a explicar más adelante. Ahora, existe un cuerpo lúteo de gestación que dura 20 días, o sea, generando progesterona 20 días, y hay otro cuerpo lúteo que se llama el de menstruación que dura de 10 a 12 días. O sea, esto va a depender. Déjenme les explico. Voy a quitar esta imagen y les voy a explicar por qué va a haber de repente un cuerpo lúteo de gestación y de repente un cuerpo lúteo de menstruación. Imagínense que este óvulo, este ovocito primario se convierte en ovocito secundario y se empieza a liberar y ahí está. Aquí lo voy a poner en blanquito. Aquí está el ovocito secundario y está esperando a ser fecundado si es que logra ser fecundado. Mientras aquí está el cuerpo lúteo. Déjenme lo pongo en amarillo para que lo podamos diferenciar. El cuerpo lúteo que le va a decir al endometrio, no te desprendas endometrio, quédate ahí, porque si se tiene una relación sexual y se hay una fecundación, este óvulo fecundado o cigoto ya en ese momento que esté fecundado, se tiene que quedar aquí anclado, ¿sale? Entonces, gracias a la cantidad de progesterona que le está mandando aquí, le está diciendo, no te caigas endometrio, ¿sale? Pasan esos 10 días, pero si hubo fecundación, el cigoto o el blastómero, que ya se llama de esa forma cuando se implanta, dice, ya me implanté, pero necesito que se siga quedando aquí el endometrio, ¿no? Que no se desprenda. Y entonces manda una hormona, esa hormona le dice al cuerpo lúteo, sigue mandando más progesterona. Esta hormona se llama la hormona gonadotrópica crónica humana. Y le dice al cuerpo lúteo, no te vayas a morir todavía, necesito que sigas produciendo progesterona porque necesito que no se desprenda el endometrio. Por eso es que se detiene la menstruación, porque no se pierde el endometrio. Y entonces en ese momento sabemos, luego las mujeres saben que están embarazadas porque se detuvo su menstruación. De hecho, esa hormona, la gonadotropina crónica humana, es la que utilizan muchos de los pruebas de embarazo. Si le sacan sangre, recuerden que las hormonas viajan por torrentes sanguíneos, si le sacan sangre y detectan cierta cantidad de esta hormona, dicen, uff, estás embarazada o viva, viva, bravo, estás embarazada. Va a depender del momento de la mujer, ¿verdad? Más sin embargo, estas células que producen esta hormona más adelante se van a convertir en la placenta, ¿ok? Entonces va a aumentar más cantidad de esta hormona, o sea, va a estar cada vez más embarazada. Bueno, entonces, pero si no hubo fecundación, como no se implanta y no se empiezan a generar las hormonas, pues el cuerpo lúteo dice, bueno, pues no me dijeron que siga mandando esta progesterona y entonces se desprende el endometrio en forma de el sangrado vaginal. Por eso es que dura nada más esos 10 días y empieza el sangrado y nuevamente se repite el ciclo. ¿De acuerdo? Se empieza a engrosar el endometrio, sale el óvulo, se le manda el estímulo al endometrio para que no se desprenda, si no hubo fecundación se vuelve a desprender y así sucesivamente. Bien, quitemos estas estructuras dibujadas. Y el cuerpo lúteo se va a convertir en el cuerpo albicans. Albicans significa, también es de latín, su raíz etimológica significa grisáceo o blanquecino. Es blanco mate, de hecho, pero pues se traduce mejor como grisáceo. Es el estado terminal del folículo y como les dije tiene un aspecto de gris. Y aquí lo podemos ver en esta estructura que voy a hacer un poquito más grande. Vamos a ver un ovario real. Aquí vean, aquí este folículo ya liberó al óvulo. Ya se ve que ya no tiene líquido folicular, ya está roto. Después aquí está el cuerpo lúteo, que se ve amarillo. Y aquí está el cuerpo albicans, que está pronto de degenerarse, ¿no? Y aquí en este óvulo, pues si le buscamos, le escarbamos, encontraremos folículos de distintas etapas. Muy bien, chicos. Pues con esto, ahora sí hemos terminado las hormonas femeninas. Creo que fue una de las partes más interesantes. A mí me gusta mucho explicar esta parte. Ojalá no les haya sido tedioso. También nos estábamos pasando un poquito del tiempo, pero era importante cerrar con estas hormonas porque la siguiente semana vamos a hablar
de embriología. Ahora sí vamos a ver qué sucede cuando ese óvulo es fecundado, se convierte en cigoto y cuáles son los procesos que lleva a cabo para formar un ser vivo. Pero como vieron, esta es la base para entender lo que viene después. Y ahora ya saben por qué se llaman luteinizante, folículo estimulante, un montón de cosas. Me voy a comunicar con ustedes a la brevedad para decirles cómo vamos a hacer lo del Kahoot. Ustedes son mi grupo de pruebas porque ustedes son con los que más puedo confiar y más puedo recurrir por si algo sale mal. Ustedes sé que me van a comprender más, sobre todo en estas situaciones de contingencia. Quiero hacer un en vivo para poderlos saludar en persona, tal vez no con cámaras abiertas, pero sí en un en vivo en YouTube. Y ahí voy a ponerles el Kahoot para que se vayan, yo los vaya viendo que se van conectando, que se van uniendo a esta plataforma, perdón, a este, a este Kahoot, a este jueguito de preguntas. Y pues por lo menos tener un contacto otra vez más cercano. No me quiero ir sin poder hablar con ustedes. Ojalá esta contingencia me dé la oportunidad de en alguna forma hablarles. Si es necesario despedirme de ustedes. No nos adelantemos. Todavía nos queda una semana más. Y también les tengo que hablar de cómo se va a evaluar este año. Ahora sí, en su zona de comentarios, en vez de ponerme su nombre y sus apellidos, solamente me van a poner si lo vieron todavía en pijama o si ya se habían bañado para este proceso. Bueno, no si no se habían bañado, mejor si ya se habían puesto su ropa normal o lo estaban haciendo en pijama, para que no se malentiendan y no vayan a creer que les estoy preguntando cosas muy particulares de su vida. ¿Sale? Entonces me agregan si estaban en pijama o si ya estaban vestidos para la ocasión para ver el video. Cuídense, chicos. Saludos.